venido gestado ya hace varios años es el movimiento de la música popular aquí en la provincia, del folclore tan presente, ¿no? Tan presente en nuestras raíces entrerrianas. Es por esto justamente que vamos a dialogar. Está ya aquí presente en los estudios de Animal FM el gran conocido, claro, Guille Lugrin. Muy buenos días, Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, gurises? Un gusto inmenso estar acá charlando con ustedes. Me empieza a pasar algo que le pasaba mucho a la gente cuando yo me acercaba, que qué lindo estar con gente joven, digamos. Eso estaba diciendo que ya dejé de serlo hace un tiempo más que prudencial. Así que es muy lindo charlar con ustedes y que podamos conversar un rato. Bueno, Guille, comentanos un poquito, digo, libro que vas a estar presentando, La canción del mundo entrerriano. Digo, es un libro que escribiste hace poquito tiempo. ¿Cómo se fue dando, digamos, cómo se fue gestando? Sí, en realidad es un libro que me llevó cerca de 20 años casi escribirlo, en el sentido de que el relato sería al irme en Buenos Aires hace 20 años, en el año 2004, por actividades que yo en ese momento hacía que tenían que ver con la danza, que tenían que ver con el tango, surgió mucho la añoranza. Yo esto lo cuento no por una cuestión autorreferencial, sino porque puede haberle pasado a mucha gente, digamos, ¿no? Y porque tiene que ver profundamente con el libro, con Entre Ríos, con el desarraigo, un montón de cosas que hacen al ser de esta provincia. Y al irme a Buenos Aires, sí, siempre fui muy melómano, pero me di cuenta el profundo desconocimiento que tenía sobre el folclore de aquí, de esta zona, de esta región, y especialmente de mi provincia. Entonces empecé a hacer un archivo. Ese archivo fue creciendo, cada vez fue más extenso. Empecé a ver que había conexiones, que había cosas parecidas. Empecé a hacer un mapa, digamos, visual, una cartografía, pero musical en este caso. Y en ese interín también nació De Costa a Costa, y nacieron un montón de proyectos y un montón de gente que vino aportando y un montón de entrevistas, y uno va y vas curioseando. Por eso decía lo anterior, llegaba y un chico joven por ahí, que estamos hablando hace 12, 15 años atrás, ¿no? Que le interese y poder entrevistar a muchos veteranos, muchos viejos, qué sé yo, e ir recabando información. Y entonces todo ese cúmulo de información devino en una charla que se llamó La canción del paisaje entrerriano. Y mucha gente me insistía, tenés que escribirlo, tenés que dejarlo por escrito, eso tiene que quedar. Bueno, nunca hallé, todos los intentos fueron fallidos, hasta que la verdad es que lo que llegó fue la cuarentena. Y la cuarentena me permitió estar encerrado 3-4 meses sin nada que hacer, levantarme muy temprano, 5 y media de la mañana, y sentarme a escribir todo lo que pudiera. Bueno, un poco así se fue llegando a este libro, que como pueden ver tiene un formato bastante grande. En su tapa tiene de 19 por 24, y que además adentro tiene 440 páginas. No voy a decir lo que digo siempre porque es medio... sí, que no se te caiga la pata el libro, ¿no? Pero más allá de eso, que es en donde todos estos años, el desarraigo, yo empecé a entender que en el cancionero, esto por ahí es importante, que en el cancionero había muchísima información. Había información de cómo éramos, había información de cómo nos vinculábamos, había información de cómo se llamaban los lugares, los personajes, los árboles, las cosas. Entonces empecé a darme cuenta que todo eso, y como en un momento me lo definió alguien de afuera, como suele pasar, alguien que está viendo el partido y lo define mejor, me dijo, mira, no es la canción del paisaje entrerriano, esto es un mundo, acá hay un mundo de cosas. Entonces quedó la canción del mundo entrerriano, y es una mirada al cancionero desde 1870, lejos allá en el tiempo, porque son unas coplas anónimas que las podemos fechar en esa época, tienen que ver con la muerte de Urquiza, etcétera, y López Jordán, hasta el día de hoy. Y de ahí, bueno, un poco su extensión, tratando de vincularlo todo el tiempo. Es un ensayo bastante ameno, no es que uno de nuevo, no es un plomo. A pesar de todo, debo decir que, por supuesto que es denso, porque tiene mucho ahí, pero
pero es de fácil lectura, porque va siempre vinculando con otras cuestiones de la vida diaria, de la vida nuestra, todo el tiempo. Ahí está, la canción siempre está contando algo que nos pasa. Claro, y decís que entonces arrancó hace mucho tiempo con vos en Buenos Aires. Ajá. En la pandemia pudiste meterle, como se dice, unos cambios más a la velocidad. Sí. Pero, ¿cómo fue ese buscar información? Por ahí hablabas de coplas anónimas que no tienen, que tuviste que buscar la fecha, buscar todas esas cosas que antes quizás se iban moviendo de boca en boca y no quedaban asentados en ningún lado, como es ahora que están las redes o distintos organismos que guardan la información. Sí. ¿Cómo fue ese trabajo de investigación? Buenísimo, está bárbaro, porque a veces recién me dice uno de los gurises, che, ¿cómo te presento? Qué sé yo, es muy difícil, uno va a decir curioso, caradura, cantor, no sé, Claro. bueno, cantor podría ser un poco de todo, pero claro, por ahí vos vas a un lugar y te dicen, bueno, investigador folclórico. Por supuesto, no todo en esto es investigación, hay muchas cosas que son recopilación, ¿no? Donde uno dice, bueno, este corpus de textos voy seleccionando, eso es una cosa. Y hay otras cosas que sí tienen que ver con la investigación, que vos vas a los lugares, entrevistás y vas produciendo tu propio material, si podemos definirlo de alguna forma. Pero a mí me cuesta esa parte porque en realidad, ¿por qué yo arranco de cuál fue la necesidad de conocerlo? Porque hay un desorden, no hay, en general un investigador real, vamos a decir, tiene una metodología. Claro. Una metodología, no, esto es así. En cambio, esto tuvo que ver con necesidades propias del estar lejos, con extrañar el río, la familia, los abrazos, la forma que tenemos de vincularnos. La distancia crea muchas de esas cosas. Yo encima bailaba tango, entonces viajaba mucho, estaba hasta lejos incluso del país. Entonces, una canción encerraba muchas cosas muy misteriosas, incluso a veces, y a esto quería llegar, ni siquiera de un disco, Ulises. Yo a veces caminaba, voy a decir una boludez, pero digo, caminaba por París o caminaba porque iba a dar clases de tango. El tango es muy generoso con todo. Y ¿sabes qué escuchaba? Escuchaba unas grabaciones que hacía con unos... ustedes son muy jóvenes, pero hay unos tubitos así que eran para escuchar MP3, era increíble porque podías tener como 20 discos ahí, no era tampoco, capaz tenían 28 megas, pero eran muchas canciones, pero te permitían grabar. Entonces yo iba al Club Almafuerte. Entonces grababa a los cantores de acá, a Roberto Benetucci, a José Castro, y capaz que estaba caminando ahí porque estaba viajando y en mis auriculares escuchaba grabaciones del Club Almafuerte con todo el folclore ahí de la cantina, digamos, ¿no? Y no un folclore cantado, se me habían bebido, digamos. Entonces, digo, no era la canción, era todo lo que era ese mundo que iba envolviendo a la canción. A la poesía, a una forma de decir, a un acento, y que me transportaba acá. Entonces, mi intención y esto de ir encontrando gente, el índice onomástico del libro, o sea, uno en el índice puede buscar el nombre de una persona y cuántas veces está y en qué página está mencionada, es un índice onomástico. Tiene 220 nombres. Wow. O sea que de cajón, más que alguno que se me puede haber pasado, que está mencionado una vez o dos veces, de cajón tenés 220 personas, 220 historias, 220 entregas de vida que quedaron guardadas en el libro. Entonces, eso para mí, yo digo la dedicatoria, es un contraolvido en su honor. Es un contraolvido en honor de aquella persona que agarró la guitarra y que se pusieron a retratar todo esto que decimos, forma de ser, paisaje, forma de vincularse, etcétera, y que capaz si no va a parar al tacho del olvido, ¿no? Entonces, un poco el libro intenta hacer eso. Y el recorrer, el ir a charlar, era la ambición, el hambre de poder cada vez tener más información, más anécdotas, más comprobaciones de esto, de aquello que estamos viendo, que estamos pensando, sin darme cuenta que un día, por supuesto, iban a terminar ahí, ¿no?
Claro, sin pensar que un día ibas a terminar siendo un libro. Sí, va a ser un libro. No, supongo que te gustará todo el libro. Y vas a decir, casi todo el libro, por así decirlo. Pero te quería preguntar de esa investigación, ¿qué fue por ahí donde vos dijiste, wow, llegué hasta acá? Como que eso que encontraste, esa charla que lograste hacer con un veterano o una veterana de lo que es la música, dijiste, no puedo creer que llegué a esto, o al contrario, era capaz algo más rutinario, que decías, bueno, sí, es fácil conseguir con ella, pero te dejó mucho a vos. Sí. A mí una de las mejores sensaciones que me dejó el libro es que es una sensación de vaciamiento, que no es fácil. Sentirte que decir, bueno, yo me siento vacío, me siento que bajé ahí todo lo que tenía para decir. Porque por supuesto yo no planeé que tenga 440 páginas, pensé que iba a tener 150, entonces escribí y leía. Y se me disparaba otra cosa, ¿y dónde lo puedo poner? Aquella cosa, esto que me contaron, esta anécdota. Cuando quise acordar, digo, no, la verdad es que hasta el día de hoy, después vendrán más, este es un libro que se seguirá escribiendo, hay cosas para corregir, para agregar, nuevas visiones, etcétera. Pero creo que una de las mejores sensaciones que me dejó esa sensación de me siento vacío, siento que pude bajar y descargar un montón de cosas que podía. Y con respecto a esto, a los encuentros, a ver cómo lo puedo explicar sin que sea de manera sencilla. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Paraná hay un guitarrista, solista de guitarra, ¿no? Solista de guitarra, aquel tipo que se sienta solo con la viola, ¿no? Que es de fama mundial, que es Eduardo Isaac. Él vivió mucho tiempo en Bélgica. Estamos hablando de un tipo, primera A del mundo, ¿no? Del mundo. Y yo en uno de los capítulos digo, de Eduardo Isaac, el solista de canto y guitarra, de Eduardo Isaac a Cirilo Ramón Cabrera. ¿Quién es Cirilo Ramón Cabrera? Es un albañil de La Verbena, en el distrito Feliciano, que tiene un video que es viral, porque el loco se sienta solo con la viola, tiene una cara muy particular, muy indígena de nuestra, muy parecido a otras etnias, a otras personas que uno ve, entonces vos ves claramente que ahí hay raíces, hay origen, y se sienta el loco con la viola, toca un tema de Monchito Merlo, bailable, un chamamé medio maceta, pero solito a la guitarra y le suena todo, vos decís, pero ¿cómo hace este hombre para tocar así? ¿Quién le enseñó? Bueno, de Maradona a un pibe que esté acá en el Mirador, la base es el campito. Eso a mí me moviliza. Explicación. Digamos, la forma de jugar, no importa si vos sos famoso en el mundo. ¿Por qué sos famoso en el mundo? Porque tenés campito, porque aprendiste a parar la pelota en ese barro que por ahí tiene escombro y cosas que pusieron para rellenar y la pelota te salta y vos la aprendés a parar. Digo, hay algo subyacente en la forma de jugar que tenemos, que te puede llegar a ser campeón del mundo o un fracaso, pero tenemos una forma de jugar. Entonces, esa persona sola tocando la guitarra, que es ancestral en la provincia de Entre Ríos, que viene del gaucho de La Pampa, porque nosotros estamos en La Pampa húmeda, la veo en todos lados, la veo en José Castro, el chamarritero que vivía acá cerquita y estaba solito con la guitarra, la veo en Eduardo Isaac tocando en un concierto de Albéniz en Holanda, la veo en Cirilo Ramón Cabrera, la veo en Maru Figueroa, compañera, la veo, qué sé yo, Marina Fresetti, ¿no? La veo ayer, la veo en otro impresionante que escuché un día en una radio de cumbia de Nogoyá y me lo fui a buscar, albañil también, Cotolo Caballero, un anónimo total. Yo arranco la charla con dos videos, de Cotolo y de Cirilo. ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que me emociona? ¿Qué me gusta encontrar? Las conexiones por debajo. Entendernos parte de un mismo pueblo, por más que seas una celebridad o un albañil que está guitarreando. Hay un talento, hay una forma, al fin y al cabo todos tenemos más o menos el mismo acento. Bueno, la cultura es eso, es algo que nos va empatando, es un punto de partida, es un lugar, un alero donde nos podemos cobijar, un lugar donde nos podemos encontrar. Y sin ánimo de adelantarnos a la charla que ya va a venir, es un poco lo que a mí me emociona,
de poder presentar este libro, por ejemplo, en una escuela de música, en lugares en donde siempre se hablaba de Bach, de esto, de lo eurocentrista, europeizante, todo bien, digamos, pero lugares que hace mucho van cambiando la mirada y entender que el ser argentino, latinoamericano, el tango, el folclore o el folclore latinoamericano debe ocupar un espacio, lo cual por supuesto es un hecho político, además de ser un hecho estético. Entonces, hay cosas que ya fuimos aceptando, que en una escuela de música se puede estudiar el tango, se pueden estudiar músicas populares. Bueno, esto trata de decir, nosotros acá, lo más pequeñito, el barrio, mi cuadra también tiene que estar ahí, también puede estar ahí con sus realidades, con sus cuestiones. Entonces me emociona mucho entender que la cultura es algo que está ahí, que se conecta, aunque parezca que no está conectado, se conecta por debajo, y además que podamos a esos naides, naide más que naide, podamos ponerlos y reconocerlos en un conservatorio, en una escuela de música, en un concierto. Esas son las cosas que más me movilizan. Perdón el largor, ustedes capaz que pensaron que tenían que tener un sacacorcho para sacar algunas palabras. No, todo lo contrario, y por ahí la larga. Estamos dialogando con Guillermo Lugrin, el Guille Lugrin, justamente folclorista aquí, conocido de la provincia, bueno, además bailarín de tango, nos comentaba recién que iba a Francia a dar clases y, o sea, algo que me sorprendió mucho, digo, el sentido de pertenencia que tenés, digo, con la provincia, ¿no? Porque vos estabas en París, por decirte algo, y ibas escuchando música folclórica, música de acá, siempre muy ligado a las raíces. Y otra cosa que me llamó mucho la atención fue que tuviste que salir de la provincia para aprender cosas de acá. Lo dijiste recién, me fui a Buenos Aires para aprender cosas de mi provincia. Porque extrañaba y bueno, la provincia. Pero eso no es inherente al ser humano, digamos. A todos nos convoca, nos llama lo exótico. Digamos, vos ves una reina mora que de golpe aparece un tucán acá. Entonces, bueno, eso es inherente al ser humano, digamos, claro. No es ni de hoy ni de ayer, es de toda la vida. Por eso también el hombre, el ser humano, mejor dicho, el hombre, la mujer, siempre fue trashumante, muchas veces obligado por guerras y cuestiones, pero también, digo, a lo largo de la historia, digamos, no nos vamos a poner a filosofar tan lejos, pero un poco es así. Pero también la distancia crea eso, la distancia te crea una conciencia sobre el lugar que vos estás, pero es de cafetín, pero es un poco filosófico esta cuestión de que cuando vos te vas te das cuenta de lo que tenías, cuando vos perdés te das cuenta que lo tenías, cuando la tenés no pasa nada, digamos, ¿no? Un poco eso, claro. Y teniendo en cuenta esto de que decís, cuando lo perdés te das cuenta de lo que tenías, para la gente que está acá, que es entrerriana o que vive en Entre Ríos hace mucho y ya se siente parte de nuestra cultura, nuestra forma de vivir, ajá, ¿qué le podés comentar de lo que es el folclore? Porque todos te dicen folclore y piensan en, que no está mal, en zambas, en música norteña, chacarera y demás. Pero hay y yo no voy a hacer el otro, yo tampoco conocía demasiado hasta hace poco de todo lo que hay. Yo tampoco, yo tampoco sabía. Y es realmente muy rica la cultura y las cosas que hay en nuestra provincia. Por ahí comentarle a la gente que está escuchando del otro lado y que justamente por esto de la costumbre de verlo de afuera, de lo de otras provincias, no ve lo que hay acá en Entre Ríos. Sí, es totalmente normal y válido esto que estamos hablando. Porque una de las cosas que el libro plantea es que hay, digamos, hay ciclos, hay cuestiones. Nosotros hasta hace un tiempo vivimos todo lo que fue el boom de los años 60, y a ustedes les parecerá que pasó hace mucho, pero no tanto. En los años 60 se crean los grandes festivales, Cosquín, ustedes fíjense que la mayoría de los festivales tienen 50, 60 años, andan por ahí. Bueno, se crean la mayoría de esos festivales y hay una preponderancia en lo que es el folclore del noreste, por lo menos si hablamos de folclore, ¿no? Tal cual. Que yo creo que, digamos, hoy estamos en otro proceso. ¿Qué es eso? La cultura son procesos, digamos, ¿no?
en donde en esa cuestión Entre Ríos quedó como muy ligada a la chamarrita, ¿no? A los años 70, a los años 80, etcétera. Yo, ¿por qué? Tomo ahora ya directamente tu pregunta, por eso estoy explicando un poco por qué hay tanta chacarera o tanta samba, etcétera, que se toca mucho, aparte de porque es hermoso, digamos, ¿no? Me decía, yo creo que la respuesta la di un tiempo antes, pero la vamos a enmarcar mejor. ¿Para qué sirve el cancionero? Hay una de las partes de la introducción, ¿no? ¿De qué me sirve esto, digamos, ¿no? En una época de mainstream, en una época en donde ya la globalización está absolutamente instaurada, donde ya, digamos, ya sabemos lo que pasa en todos lados, donde las cosas son, los lanzamientos son mundiales, digamos, etcétera, digamos, y donde hay ya hoy consolidada una hegemonización, digamos, que también puede ser homogeneización, o sea, digamos, está todo muy ya compactado. Bueno, a ver, en algún momento, no siempre en la vida, pero en algún momento a mí me dan ganas de hablar en primera persona. En algún momento me dan ganas de reconocer mi propia historia, de mirar hacia adentro. El folclore, que es, como dice Juan Falú, un sistema de vivencias, no es algo antojadizo. No es que alguien dijo acá, bueno, acá toda esta zona acá que hay mucho río, tomen esto el chamamé. Bueno, dice, no es algo que es dado, es una construcción sincrética, o sea, que toma algo de lo aborigen, toma algo de lo español, toma algo de acá, y entre todo eso es como el acento, que yo lo comparo mucho. ¿Por qué hablamos así? ¿Por qué no comemos las S? Bueno, seguramente tenga que ver con las formas de hablar de los pueblos originarios que se van más... Bueno, pero esa torta, digamos, se hizo, esa cocción, esa sopa se hizo así. Entonces digo, parte de lo que tiene muchas veces el cancionero, las canciones, es esa posibilidad de poder cantar y poder decir el lugar propio, el lugar de uno, el lugar que uno visita, porque hay costumbres que nosotros tenemos. Ir a tomar mate al río, no lo inventamos nosotros antes de ayer, ni mis abuelos. Eso es algo que viene de larga data, hay una vinculación ahí. Seguramente esta globalización nos hace perder de puntos en común, entre ellos el acento. Hay voces sin territorio, digamos, ¿no? Gente argentina que canta con acento puertorriqueño, digamos, ¿no? En ciertas músicas, porque es el modismo, no porque, digamos, el modismo está fantástico. Entonces digo, esas cosas, dice Roberto Benetucci, hablando de Paso Vera, cuando Paso Vera, playa desde 2003, no hace tanto tiempo, hace 21 años, que es una playa explotada, que era antes de eso un arenal, en donde vivía un pescador, casi mítico, que se llamó Ramón Peña, mucha gente lo conoce, prácticamente vivía ahí, era medio curandero, según dicen algunos, te podía dar algún payé, alguna cosita, si alguien no te daba bola, viste por ahí, bueno, no importa. Entonces Roberto Benetucci dice en un tema, arde ruda en los braseros, la ruda, el yuyo, arde ruda en los braseros, manos de bruja santera, que el alma de Ramón Peña sigue viva en Paso Vera. A mí me gusta ir y ver que la playa, yo voy con los gurises y lo disfruto, pero me gusta también imaginarme cómo habrá sido antes, cómo habrá sido cuando vivían los pescadores. Ese mundo existe, me da una ancestralidad, esos lugares cobran valor, y eso hace que yo empiece a hablar de mi lugar, de mi persona, vincularme de otra forma. A eso me refiero con hablar en primera persona, digamos, poder vincularme con los lugares más allá de lo físico, de lo concreto, pensar en estas cosas. Yo no te voy a decir que es espiritual, pero casi el Zurdo Martínez, un gran músico, un gran referente de la ideología, de la guitarra, desde el canto, se metía, hay un par de películas documentales sobre él, hay una que estaba metido con el agua del río Paraná hasta acá, y dice, este es mi templo, digamos, no es solo agua, el río es muchas cosas para nosotros, y a mí, en mi interés, me gusta que la gente se pueda acercar desde este libro, desde otras cosas también,
a eso, y que el día de mañana se traduzca en que si vos tenés una banda de rock puedas cantarle al río. Está bien que cada género tiene sus tópicos, por lo general, ¿no? Sucede. Pero ¿cuál es? ¿Por qué no se puede entrerrianizar o concepcionalizar si tengo una banda? ¿Puedo cantarle? Encontrar nuestro, sí. Encontrar nuestro. Sin dejar de cantar ni nada. No tengo que dejar de hacer nada. El saber no ocupa lugar, no tengo que modificar nada. Simplemente poder saber que hay estas cosas que saben. Y en general los músicos, los artistas, ya sea que pinten, todos, hay mucho de influencias. Bueno, ¿por qué no tener una influencia de mi lugar, de mis cosas, de mi gente? Así que un poco eso es lo que el anhelo también. Todo un mundo todo un mundo por descubrir, sin dudas. La canción del mundo entrerriano. Guille, comentanos cuándo vas a presentar este libro. Bien, este libro salió a la luz en octubre del 2022, hace ya un tiempo bastante largo. Pero nunca, por razones laborales, por ahí exigencias, nunca fue abierto al público alguna presentación aquí en Concepción del Uruguay. Pero sí que esto va a suceder, va a ser el martes 11, martes que tenemos, martes 11 de junio, a las 19 horas, en la Escuela de Música. En la Escuela de Música Celia Torrá, en el aula de audiciones, un lugar muy lindo, donde vamos a tener proyecciones, vamos a tener algunas cuestiones en audio, vamos a tener música en vivo, vamos a tener distintos testimonios y vamos a estar, presentando, haciendo lecturas del libro, y donde por supuesto la gente lo va a poder adquirir, si bien el libro está en todas las librerías. Se hizo una tirada de 400 libros, ya no quedan muchos, pero todavía el libro se puede conseguir. Y este martes 11 va a ser una muy buena ocasión para que nos podamos encontrar y puedan saber qué es lo que hay adentro. Desde distintos ámbitos, como digo, va a haber proyecciones sobre músicos anónimos, va a haber algunas también, van a poder escuchar testimonios, músicas también grabadas por ahí de gente que no va a estar, y además, por supuesto, hacer un poco de música en vivo, que siempre, por supuesto, viene bien y nos alegra poder escucharla. Espectacular. Entonces el martes a las 19 en la Escuela de Música Celia Torrá, presentando el libro entonces La canción del mundo entrerriano. ¿Algún chiquitito de quién te va a estar acompañando? ¿Algún adelanto se puede dar? Sí, por supuesto. Son muchos compañeros del movimiento de Costa a Costa, que este libro está editado por El Miércoles, la editorial El Miércoles de nuestra ciudad, editorial independiente, y además por De Costa a Costa Ediciones, que ya va teniendo sus 2 revistas y 2 libros de partituras, y este libro de Costa a Costa como asociación civil también puede editar. Así que es muy interesante poder ir generando estos materiales que tienen que ver con las cosas que el movimiento labura. Va a estar Américo Schwarman seguramente, que ha hecho también el diseño del libro, ha estado muy empapado. Va a estar Ángel Muñoz, que es una persona que conoce la guitarra, el Pini Muñoz, la guitarra y las milongas profundamente, y seguramente estén algunos gurises. Vamos a ver si está Axel tocando un amigazo Axel Martínez en el acordeón para tocar algún temita, y yo también voy a estar con la guitarra, y por supuesto la guitarra, como va a estar disponible ahí para la espontaneidad de lo que suceda, digamos, y para además confirmar eso, que el cancionero es algo que está ahí, que una vez se rasca y siempre tuvo un tío, un abuelo, una mamá, etcétera, que estaba en esto, que cantaba, y va tomando una simbología potente de estas cuestiones que tienen que ver con nuestro cancionero. Guille, te agradecemos mucho estos minutos que nos pudiste dedicar aquí a la Mañana de Animal, y te deseamos el mejor de los éxitos con este libro y la presentación, por supuesto, el martes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio y por esta charla tan linda que disparó muchas cosas.